gobierno, conoce la inflación, condujo un INDEC que en su momento fue cuestionado, pero a decir la verdad, el juez Canicoba Corral en su momento sobreselló al hoy ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno en la causa en la que estaba acusado de haber manipulado los datos del INDEC. Moreno es quien está en línea con Cadena 3. Guillermo, Hernán Funes, Luis Fernández Echegaray y Sergio Benestein, los saludamos. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Hernán, Luis, Sergio? Un placer hablar con ustedes. Igualmente para nosotros, gracias por atendernos. Hoy el gobierno tiene un problema... Una pequeña corrección, nunca Sí. conduje el INDEC. Bueno, era parte, digamos, de una discusión dentro de su rol cuando estaba Secretaría en el de gobierno. Comercio. Claro, exactamente, por eso digo. No, está bien, en términos políticos desde ya, pero en Por términos eso. administrativos que serían los que tendrían impactos judiciales de ninguna manera. Igual. Y bien quería Claro, decir que el juez lo sobreselló por aquella discusión que tuvo la Argentina en su incluso momento. le digo, precisamente, pero no a Moreno, sino a la política, digamos. Esto es imposible antes, ahora o mañana escuchar los datos del INDEC. Bien, ¿y hoy por dónde va el problema del gobierno? ¿Es un problema político o económico? El que tiene Alberto Fernández con Cristina Kirchner. Mire, es un problema económico que se trasladó a la política porque el hecho económico hoy es irreversible en su fracaso. Este es el problema. Esto no es reversible. Así como no era reversible el plan de convertibilidad para junio-julio del 2001, y todos lo sabíamos, si bien la irreversibilidad del plan de convertibilidad ya estaba dado, medida de muerte, el plan de convertibilidad estaba dado a partir de los 2 años de su permanencia. Todos sabíamos que más de 2 años no nos podíamos quedar en la convertibilidad. Sobre todo lo sabíamos los economistas peronistas, que eran los que, éramos, porque participé ahí, los que habíamos pergeñado el plan de convertibilidad. El equipo que conducía el plan de convertibilidad era el equipo de Curia, de ninguna manera era el equipo de Cavallo. Cavallo se apropió de un instrumento que no conocía la perfección. Los que habíamos trabajado en ese plan, en su génesis allá en el año 89, sabíamos que más de 2 años no nos podíamos quedar. Pero volviendo al tema, para agosto, junio, julio del 2001, todo el mundo sabía que el plan de convertibilidad estaba herido de muerte y que era irreversible. Bueno, esto pasa lo mismo. Guillermo Moreno, ¿cómo le va? Luis Fernández Echegaray lo saluda. La gestión de Alberto Fernández lleva una inflación del 129%, la ropa por arriba del 180%, alimentos 132%. Es la mayor inflación en los primeros 2 años desde 1991. Y la herramienta es la de controles de precios, algo que usted aplicó en su momento. ¿Por qué se insiste con lo mismo? Mire, nosotros aplicamos la administración del comercio interior y posteriormente la administración del comercio exterior, nunca el control de precios. Nosotros no controlábamos, lo que hacíamos era acordar las listas de precios con todas las empresas de la economía, no con 500 productos, 400 productos. Usted no se puede ocupar del precio del paquete de fideos si no se ocupa de la tinta con lo cual se imprime el logo del packaging donde adentro van los fideos. No se puede ocupar del litro de leche si no se ocupa del litro de gasoil, porque la empresa más grande de logística de la Argentina es la Serenísima. No hay ninguna de las que uno se imagina que está y que tienen como metida la logística. Es la Serenísima. La Serenísima en este momento, en manos de Arcos, debe estar recibiendo arriba de 110.000 facturas diarias. O sea, hay 110.000 remitos, 110.000 facturas que se entregan y se cobran diariamente. No hay empresa de esa envergadura. Pero Guillermo, entonces la herramienta es la única, ¿es esta? No, la herramienta es una correcta política macroeconómica, que es la que tuvimos en la década ganada, y el secretario de Comercio lo que hace es trabajar en el margen. ¿Y el modelo económico? ¿Hay un programa económico? ¿Usted lo ve? Bueno, ahora lo hay a partir del acuerdo con el Fondo Monetario, al menos lo había hasta la semana pasada, digamos hasta el miércoles pasado. Lo había, que es el que está decididamente destinado al fracaso. No por el acuerdo con el fondo, eso hay que hacerlo. El tema es el tipo de acuerdo. Si Alberto Fernández cumple con el acuerdo con el fondo, su final es muy parecido al de la Rúa. Si no cumple
con el Fondo Monetario Internacional, su final es muy parecido al del Alfonsín. Y esto es irreversible. Por lo tanto, usted está preocupado hoy como corresponde, salen todas las encuestas por el tema de la inflación, pero yo le digo, mire, si cumple con el fondo, en el último trimestre de este año usted no va a estar hablando de la inflación, va a estar hablando de la recesión. Entonces, la discusión es, o se muere de inanición o se muere de estrés. Bueno, elija la muerte. Bueno, esto no pueden ser las opciones de la política. No puede ser, sobre todo, de la causa nacional y popular. No puede ser que se le esté ofertando al pueblo de qué manera te vas a morir. ¿Cómo estás, Guillermo? Sergio Valentín te saluda, buen ¿Qué día. tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo, como siempre. Igualmente, Guillermo. Dos preguntas. La primera, hay un debate creciente, vos lo seguís, sobre la cuestión de la dolarización. Me gustaría tener tu visión al respecto. Y la segunda, ¿cómo evalúas la crisis política que se desató en el contexto de este conflicto por el Consejo de la Magistratura? Bueno, el tema de la dolarización es un tema casi de una economía extremadamente primaria y poco refinada en la intelectualidad de lo que lo están planteando. ¿Por qué? Porque es imposible la dolarización con déficit fiscal. Y esto lo sabemos todos. Cualquier estudiante que se inicia en la disciplina lo sabe. Por lo tanto, es condición sine qua non no tener déficit fiscal. Y ahí viene la segunda pregunta. Si no vas a tener déficit fiscal, ¿para qué querés la dolarización? Por eso te digo que es un debate muy primario. Con todo respeto, es casi un debate en el mundo de la economía dada por abogados. Que esto es lo que te suele pasar en los gobiernos, y esto que estoy diciendo, y lo digo con mucho respeto, es muy difícil de gobernar un país con los abogados hablando de economía todo el tiempo. Pero es muy difícil. Por eso, y vos fíjate que la mayoría de los presidentes son abogados. Por lo tanto, tienen que tener un equipo económico al cual comprenda que no siempre acontece. No siempre acontece. La ventaja de los economistas del peronismo, a veces, es que podemos dialogar con los abogados, que en general son los presidentes. Vos imaginate que el conocimiento que puede tener un abogado sobre el hecho económico está dado por lo que pudo haber estudiado alguna materia que tuvo en la facultad, es decir, en la Universidad de Buenos Aires en su momento dada por Alemán, pero hasta ahí nomás, o los ayudantes de Alemán, el titular de la cátedra, y después sobre su vida, que no transcurre en el mundo de la economía. Por lo tanto, esto es muy difícil. Hablar de dolarización en la disciplina con profesionales de la economía es un tema que prácticamente no se aborda. Seriamente. Ahora, para explicarle al presidente, a algún abogado, a algún decisor, no, porque de esta manera, bla, bla, y se le hace un cuentito y está terminado, bueno, la cosa. Con respecto al Consejo de la Magistratura, mirá, el fracaso ilumina todo, y obviamente ilumina las vidas personales en términos judiciales. Y este es un tema delicado. Yo no estoy para nada en contra de que el presidente de la Corte presida el Consejo de la Magistratura como el tercer poder de la nación. Por lo tanto, a mí me parece sensato que el presidente del Consejo de la Magistratura, que es el que selecciona básicamente sanciones y demás a los jueces, pues me parece una herramienta razonable y una buena metodología, lo maneje la cabeza del Poder Judicial. Y en este caso, yo lo conocí hace muchísimos años, Rosati, creo que habré hablado una o dos veces, pero fue intendente de Santa Fe por el Partido Justicialista. Yo le diría a muchos compañeros que se tranquilicen. O sea, es obvio que los ministros de la Corte Suprema van a tener lectura política de la realidad. Pero y hay dos lecturas que son las relevantes, digamos, en términos de cómo se construyó el pensamiento y la acción política en Argentina, que son los radicales y el peronismo. Bueno, yo no sé si hay tantos antecedentes del presidente de la Corte que tenga que ver con algún tufillo a nuestra causa. Tenía que ser un poco más prudente, lo digo, mire, yo hace, no sé, debe hacer 10 años que no hablo con Rosati, no sé, creo que lo conocí por allá en 2003 cuando era ministro del gobierno de Kirchner.
por algunos temas vinculados al CIADI, por algunos temas vinculados al CIADI. Pero me parece unos temas vinculados al CIADI y un fideicomiso que nosotros habíamos armado, yo era secretario de Comunicaciones, y fue el primer fideicomiso donde las telefónicas financiaban la reintroducción de la industria de las comunicaciones, la industria, los fierros, el cable, aparatos, demás, en la Argentina, con Telefónica y Telecom, y para eso se armó un fideicomiso, fue bien exitoso, se lanzó la bolsa, y como él tenía que opinar, me parece que en ese momento era procurador, bueno, o era el procurador o era el ministro, no recuerdo bien, ministro de Justicia, pero después no lo vino nunca más. Los jueces tienen que hablar por sus fallos, leemos los fallos, nos fijamos si se ajustan a derechos, si están escritos con sujeto, verbo y predicado, y a partir de ahí opinamos. Me parece que en esto hay que bajar las tensiones. Sobre todo, y con esto termino, sobre todo porque estamos transitando con, sobre todo el Poder Ejecutivo, valga la redundancia, que va camino al fracaso, por lo tanto en algún lugar hay que anclar las instituciones. Y me parece que el Poder Judicial es un lugar indicado. Con todos los problemas que hoy enfrenta la realidad argentina, social y económica, ya comienza a jugarse la elección del año 2023. En este contexto social y económico, como yo recién decía, ¿usted cree que se le complica al peronismo la reelección del año que viene? Mire, decididamente, salvo que yo tengo una propuesta que obviamente genera mucho consol, pero soy consciente cuando lo hago, que es que tiene que renunciar a Alberto Fernández, tiene que renunciar Cristina a su vez tiene que pedir perdón, no solo renunciar. Alberto solo renunciar porque le cabe el beneficio de la ignorancia, no es un muchacho apto para ejercer la primera magistratura, esto lo sabíamos, y lo sabe también Cristina, por eso tiene que pedir perdón. Y yo sugiero que la Asamblea Legislativa asuma un gobernador peronista suficientemente veterano, que haya atravesado las líderes del 89, las líderes del 2001, y que con todo el peronismo atrás les trate de dar vuelta a la página. Si esto no se da, está claro que para fin del 2023 estamos hablando de cómo la oposición ganó por casi 20 puntos de elección y que va a estar en condiciones de transformar, no solo porque tiene legitimidad, sino porque va a tener las manos en el Congreso, de raíz hasta el modelo sindical peronista, y es la gran derrota de la causa, quizás irreversible. Yo lo entiendo en la oposición. Yo digo, tiene que haber asamblea legislativa, y salen algunos de la oposición y dicen, no, ¿cómo va a haber asamblea legislativa? Eso es, no sé qué, destituyente. Salvo algún periodista que por ahí tiene formación en derecho y dice, no hay ninguna situación destituyente, la ley de acefalía es constitucional, está perfectamente reglamentada, se puede aplicar. Si esto va al fracaso, evitémosle el dolor al pueblo. Bueno, o sea, en una discusión seria esto se acepta. Ahora, si políticamente y sobre todo psicológicamente Alberto Fernández se sigue autopercibiendo exitoso, se mira al espejo y dice, no solo tocó bien la guitarra, sino que el gobierno bárbaro, lo que ustedes están diciendo está cantado. En tal Guillermo, el peronismo va a perder, no, de esto estoy diciendo. Guillermo, abusando de tu generosidad, vos tenés una visión del mundo, seguís la economía internacional y la política internacional, y me encantaría que nos des tu visión del conflicto en Ucrania y el impacto que puede tener en términos de crecimiento. Mire, el conflicto en Ucrania, primero, desde nuestra humilde opinión, es un conflicto de orden 1 entre dos ganadores. Es de orden 1 porque la única posibilidad de que haya conflicto de orden 1 es cuando se enfrentan dos superpotencias, en este caso una superpotencia político-económico-militar, Estados Unidos, y otra potencia militar, que tienen una alianza objetiva a partir de que Estados Unidos se transformó desde el 2010 en adelante en el principal productor de energía fósil y que como país lo puede utilizar, porque hay productores más importantes que Estados Unidos, como podría ser el caso de Rusia, pero no la puede utilizar, la tiene que exportar, utilizarla en su aparato productivo, a esto me estoy refiriendo. Con lo cual, Estados Unidos quiere que el resto del mundo, sobre todo Alemania y China, Alemania y la República Popular China, que son los que le habían penetrado con su manufactura en la zona de confort, no tengan energía abundante y barata. Porque al tener Estados Unidos energía abundante y barata, construyó
la tercera gran revolución del modo de producción capitalista, que es la revolución energética norteamericana, considerando que revolución aquello que permite bajar los costos primos de un producto. Y esto es lo que consiguió Estados Unidos a partir del 2010. Diseñó otro mundo, salió de la globalización con Trump. Esto también es un hallazgo del pueblo norteamericano. Conduciendo la globalización, decidió destruir la globalización. Al destruir la globalización, castiga a los dos países que habían sido los recipientarios de la globalización, que era Alemania y China. Bueno, a partir de ahí, volver a ubicar a Alemania y China en su lugar. Para eso precisa de la alianza con Rusia, por el tema del precio de la energía, y es lo que construye Trump con Putin. Una alianza clara, contundente, donde lo que se está discutiendo ahora en Ucrania es por dónde pasa la medianera. El nuevo orden internacional, el que reemplaza la globalización, que no tiene como actores sustantivos ni a China ni a Alemania, están definiendo los dos ganadores por dónde pasa la medianera. La primera, lamentablemente, la clase política ucraniana o su presidente no está en condiciones de entender cuál es el rol que están cumpliendo en este momento. Los dos gigantes no se pelean en su territorio ni ponen sus muertos. Algunos pondrá Rusia, lo pone otro pueblo, lamentablemente. Ahora, la segunda medianera todavía es mucho más importante, que es la que va a venir, por esto va a ser un conflicto extremadamente largo en términos de semanas, incluso de meses, que es la que va a ir entre Taiwán y la República Popular China. Y ahí sí para nosotros es muy complejo, porque ahí, en esa alianza, también participan los ingleses, y eso explica su retiro de Europa. Y eso explica el AUKUS, que es el esquema de defensa entre Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿Y por qué nos impacta a nosotros? Por dos razones. Primero, porque el eje Ascensión y la de Ascensión Malvinas se transforma en un eje militar muy importante, con su proyección sobre la Antártida. Y segundo, y esto es lo más relevante, ya los norteamericanos en un momento decidieron confrontar con la Unión Soviética, generándoles un cerco no solo de energía, que no lo podían hacer en ese caso, sino fundamentalmente de alimentos, con Reagan, cuando le arman el embargo cerealero. No sea cuestión, en esta confrontación con los chinos, que obviamente no va a tener el eje militar como principal, sino de estrangular la economía china, por un lado con el vector energético y con el otro lado el vector alimenticio, se le generó un embargo de alimentos del resto del mundo a China, y ahí nos vamos a ver duros, ¿eh? Claro. Ahí es donde yo le digo a la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que es la única que hoy tiene en términos de sus terratenientes, los dueños de la tierra, el excelente para honrar los compromisos del sector externo, que colaboren ahora, porque si esta hipótesis se da, después vamos a tener que reconfigurar la producción en la zona núcleo, con maíz y con soja, tal cual se hizo en la década del 30 del siglo pasado, donde a partir del Plan Pinero se crearon las juntas. Las juntas no, la Junta Nacional de Granos, de Carne, no la creó el peronismo, las crearon los conservadores a partir de la revolución de Uriburu, porque claro, cuando el mundo le dejó de comprar el trigo, se lo compró el Estado. claro. Moreno, No sea, sí. no sea cuestión que vamos a un sendero en esa dirección, y lo que hoy es un esfuerzo, después se transforma en una mano, lava la otra. Ojo, que esto estamos en una situación muy delicada. Nos ¿sí? quedó en claro que está en todo, en la política, en la economía, que sabe lo que pasa en el mundo, que sabe lo que pasa en La Pampa. Le queremos agradecer este rato con Cadena 3, sabe que estamos en Rosario, que la violencia a veces nos marca el pulso y que tenemos que seguir con el móvil en la calle. ¿Está contento con la Gagoneta, con este Racing que propone Gago? La verdad que nos sorprendió a todos. Cuando el otro día me preguntó Moreno, ¿no ve nada bueno? Y bueno, le digo, sí, Gago. No lo veo. Es lo que veo bueno. Entonces, la verdad que nos sorprendió. Hay que reconocer que el técnico nos sorprendió. ¿Está yendo a la cancha? Cada tanto voy, pero como trabajamos tanto, viste, si vos te vas los domingos a la cancha, después perdés todo el domingo, o sea, al menos por la tarde, después cuando te quedas en casa, viendo a la familia, estás con tu mujer, en fin, esas cosas. Le queremos agradecer, un fuerte abrazo. Vos sabés que el poder es una cosa que no se declama, se ejerce, y vos sabés quién tiene el poder en cada uno de los hogares, así que no hace falta que te expliques. Moreno, gracias por este tiempo con Cadena 3, un saludo, hasta la próxima. No, un saludo grande, gracias por su tiempo, es muy amable. El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.